Ahora, queridos amigos televidentes, los invito a que imaginariamente volvamos a subirnos a la moto de Adrián Volpato para que continúe llevándonos por este recorrido increíble, maravilloso, el último que él realizó en el año 2019 desde Barcelona a Tokio. En un par de programas anteriores habíamos llegado hasta Rusia y Mongolia, y ahora vamos a continuar viajando subido a las dos ruedas con Adrián Volpato para llegar hasta la lejana Tokio. Bienvenido otra vez al programa. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable como siempre. ¿Cómo empezaste el año? Gracias a Dios todo muy bien, sí. Con mi hermana, en Colonia Aldao, la visita también de algunos amigos. Gracias a Dios muy bien. Bueno, y ahora ya dispuesto para subir nuevamente a la moto y seguir viaje rumbo a la lejana Tokio. Exactamente, esa es la idea, Jorge, esa es la idea, relatar eso. Estábamos en el programa que terminamos hace poco en la zona de Mongolia, ¿verdad? Correcto. Estábamos saliendo de Mongolia. Exactamente. Así que, ¿te parece que le demos al estar y arranquemos desde ahí? Sí, vamos a seguir. Bueno, perfecto. Hago las últimas etapas en Mongolia, un territorio encastrado entre Rusia y China. Y pongo rumbo a la frontera rusa para hacer mi cuarto ingreso. Por este corredor, a mediados del siglo XIX, circulaban caravanas de camellos cargadas con seda y té y retornaban con pieles. Y bueno, llego a Ulan Ude, que comenzó siendo un fuerte cosaco y luego prosperó como importante parada en la ruta de las caravanas. Hoy la plaza principal ostenta la cabeza en bronce de Lenin más grande del planeta, de 42 toneladas, dispuesta en el año 1970 para conmemorar el centenario del nacimiento del líder de la Revolución Comunista, ¿verdad? Uh-huh. Pero el mayor deleite aguarda al norte. Un tajo cristalino de unos 650 kilómetros de longitud, el lago Baikal, formado hace aproximadamente entre 25 y 30 millones de años, el más profundo de la Tierra, unos 1.637 metros, rodeado de espesos bosques, cerros, y cobija un paraíso de flora y fauna, muchas endémicas como la rara foca nerpa, la única de agua dulce en el mundo. Cuando el invierno golpea duro, el ojo azul de Siberia, así también lo denominan, se convierte en una gigantesca masa sólida. Y al sobrevenir el estío, comienza a resquebrajarse, produciendo importantes estruendos que bautizaron como la Sinfonía del Hielo. La creencia popular dice que sumergir una mano en el Baikal regresa 5 años y un pie 10 años. Como estoy en plena época estival, por las dudas, yo me hago un buen chapuzón en el lago Baikal. A ver si podés regresar. Exacto. Retroceder varios años. No sé si dio resultado, pero bueno, al menos lo intenté, Jorge. Y el baño estuvo muy lindo. El agua es magnífica, agua obviamente dulce, extremadamente pura, porque no hay ninguna contaminación industrial, una belleza el lago, una verdadera belleza. Bueno, luego empiezo a copiar las vías del Transiberiano, obviamente a través de una ruta. El Transiberiano es la vía férrea más larga del planeta, un mítico tren que es algo así como la columna vertebral de esa enormidad tan disímil llamada Rusia, ¿verdad? Y llego a Chitá, una de sus estaciones. Cuando rebaso la misma, veo un cartel en cirílico que dice Jabarok, 2100 kilómetros. Esa es la distancia al próximo poblado relevante sobre la ruta transiberiana. Después, haciendo algún desvío, yo afortunadamente contaba con que en el medio a veces había algunos paradores de camiones, si bien el tránsito es ínfimo. Entonces pernoctaba ahí.
Por lo que contaba, imagino el tránsito nulo prácticamente. Prácticamente nulo, muy poco. ¿Y con qué te cruzabas por ahí? Algunos camiones bastante viejos, porque tránsito de camiones hay. Y hablando de las dos ruedas, la Princesa era prácticamente única en su especie, excepto por alguna vieja Ural rusa con la que me cruzaba y obviamente nos deteníamos, ¿no? Algunas tienen todavía el cambio tipo palanca y el sidecar. Era muy especial porque un encuentro entre dos mundos en el medio de la nada. Porque, ¿qué ocurre? Siberia Oriental es mucho más solitaria, mucho más desolada que su hermana occidental, con un tránsito prácticamente inexistente. Es realmente el reino del bosque y de la soledad, la taiga, ¿no? Para tener una referencia, Siberia equivale prácticamente a 5 veces la superficie de Argentina. ¡Qué bárbaro! Sí, aunque estuviera separada del resto de Rusia, seguiría siendo el país más grande del planeta. Y acampar no es aconsejable debido a la presencia de osos, lobos y posibles fieras de 2 patas amigas de lo ajeno. Los mismos rusos consideran a Siberia un lugar hostil y peligroso. Yo no puedo decir eso, afortunadamente, pero bueno, hay un poquito esa perspectiva sobre esa región, ¿no? Yo hacía más o menos unos 500 kilómetros por día. Porque, ¿qué pasa? Las rutas en Siberia son regulares, no están en perfecto estado. Y además estaba la condición climática, una zona bastante lluviosa en esa época del año. Todo eso obviamente ralentiza la marcha, ¿verdad? Claro. Las estaciones de servicio, te voy a mencionar un punto crucial, son escasas y muy rudimentarias. 2 surtidores, una cabina enrejada y con suerte una letrina. El operativo es el siguiente: vos llegás a la estación, te aproximás a esa cabina enrejada sin lugar a duda por una cuestión de seguridad. Hay una persona en el interior que extrae una cubeta metálica, uno ahí pone los rubros, habilita el surtidor, uno va, carga. Si la carga es inferior al dinero depositado, volvés y te lo retornan. Era imposible tratar de explicar que yo quería el tanque lleno. Así que generalmente dejaba, yo más o menos calculaba la necesidad en litros y hacía una cuenta prioritaria y dejaba un dinero para tratar de llenar el tanque. Luego me devolvían el equivalente, ¿no? Claro, lo que sobraba. Esa es toda la posibilidad. Y luego comienza el río Amur, siempre bordeando la carretera transiberiana, ¿verdad? El río Amur es el límite natural entre Rusia y China. A la noche solía haber cierta luminosidad del lado chino versus la negrura prácticamente total en la Siberia rusa. Lo que me solía salvar, porque después también tuve alguna pinchadura de neumático, lógica en un viaje, reitero, es algún parador de camiones, ¿no? Que están a una distancia importante. Y un poquito al norte del río Amur, te menciono que se inicia la llamada Ruta de los Huesos. Esa fue construida por prisioneros políticos en la época de Stalin. Y lleva ese nombre porque tristemente está jalonada por los huesos de tales prisioneros. Algunos de ellos se tiraban a esperar la muerte sobre la ruta debido a las duras condiciones de trabajo y lo extremo del clima. Claro. Es una de las rutas más frías del mundo que termina en Magadán, de cara al Océano Pacífico. Pero yo seguí copiando la transiberiana, pero la menciono porque es también una ruta relevante, ¿verdad? Finalmente, el itinerario desde las márgenes del Báltico, transponiendo 7 usos horarios, culmina en Vladivostok, hito final de la ruta transiberiana. Y también significa el remate del mítico tren que, partiendo desde Moscú, recorre prácticamente 10.000 kilómetros. Vladivostok se encuentra en el extremo oriente ruso, con imponentes puentes y una existencia muy diferente al periodo soviético que la bloqueó de toda visita extranjera. Recién en los últimos años está abierto a Vladivostok. Si no, estaba hermético para cualquier persona que no
fuera rusa y menos aún un extranjero, ¿verdad? Y la única posibilidad para continuar desde Vladivostok vía marítima es un ferry quincenal. Cuando el ferry no zarpa, nadie da ninguna explicación, hay que esperar. Es el único, así que no hay alternativa. Bueno, yo felizmente logro abordarlo y comienzo a surcar el mar oriental, que es un brazo del Océano Pacífico. Y así me despido de Rusia, el Goliat de los países, y rememoro un axioma cívico de ellos que expresa lo siguiente: no somos europeos, tampoco asiáticos, somos rusos. Orgullosamente. Exactamente, exactamente. El ferry hace una primera escala en Donghae, Corea del Sur, de unas 5 horas, lo cual permite conocer esa localidad portuaria, y luego retoma la marcha y al cabo de 2 días llega a el muelle de Sakaiminato, en la costa occidental de Honshu, la isla principal del archipiélago japonés. Mirá, o sea que en Corea del Sur fue un paso fugaz. Sí, yo podía haber, obviamente haciendo los trámites correspondientes, bajar la moto y conocer algo de Corea, pero digo, bueno, mi objetivo principal era, sin desmerecer Corea, ¿no?, era Japón. Claro. Así que bueno, en esas 5 horas la aproveché con un señor japonés que nos habíamos hecho muy amigos en el ferry. Y bueno, recorrimos bastante la ciudad, ¿no? Sí. Una ciudad pequeña, con todo lo propio de una ciudad occidental. Corea del Sur, claro, está muy bien equipada, ¿no?, en cuanto a tecnología y demás. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa en el viaje. ¿Cómo no? Vamos a disfrutar del ferry. Exacto. Y después nos subimos a la moto y ya nos metemos en la tierra del sol naciente. Exactamente, Jorge. Perfecto, así lo hacemos, así lo hacemos. Descansamos, disfrutamos del ferry y ahora hay que seguir. Ahora hay que seguir. Superados los trámites de ingreso, y ya a lomos de la dama metálica, me propongo conocer, como bien dijiste, la tierra del sol naciente. ¿Tuviste algún problema con los No. Ellos son estrictos, pero estando todo en regla, ningún inconveniente. Súper correctos, respetuosos. La cultura japonesa, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas. Siempre una reverencia. Perfecto, perfecto. Ahí tengo que cambiar el chip porque se conduce por la izquierda. Claro. Y obviamente los espacios no son los mismos que en Rusia. Claro. Es todo reducido en Japón. Claro. Llego primero a Matsue, que es la capital de la prefectura de Shimane. Japón está dividido en prefecturas, algo así como nuestras provincias, ¿verdad? Claro. Allí domina el Castillo Negro, que data del 1611, una de las últimas fortalezas feudales. Y al costado del foso norte se encuentra la residencia de samuráis, muy notorio. Y luego empiezo a copiar la costa occidental, bajando. Primero paso por algunos santuarios Shinto y recuerdo que llego a una viejísima mina de plata y cercana a la mina se encuentra un área de onsen. Los onsen son aguas termales de origen volcánico. Así que decido hacer un alto en el camino para revitalizarme en esos manantiales naturales. Me alojo en un tradicional ryokan, una construcción típica japonesa, con su piso tatami, confeccionado con esteras de junco de arroz. Luego de unos días de relax y descanso, continúo la marcha, atravieso un área rural con ancestrales prácticas del cultivo y el secado totalmente tradicional del arroz, y direcciono hacia la bahía de Hiroshima, donde se sitúa la localidad homónima. Hiroshima, tristemente célebre, exactamente, por la bomba atómica. Exactamente. El 6 de agosto, hago un poquito una reseña, el 6 de agosto de 1945, Hiroshima fue el primer blanco nuclear. Desde el avión estadounidense Enola Gay se arrojó la bomba Little Boy, que provocó devastación y muertes.
dejando más de 140.000 víctimas fatales, y luego se sumaron más decesos producto de la radiación. Claro. Si bien hoy Hiroshima prácticamente no tiene vestigios de lo que fue luego del ataque, para que no se repita y jamás se olvide, se creó un parque y un museo. La insignia del parque es una construcción que en japonés se denomina Genbaku Domo, una construcción que data del 1615 y que en los años 40 oficiaba como un centro comercial. A escasos metros del llamado epicentro, fue el único inmueble que resistió el embate. Increíble. Se nota, ¿no? Devastado, pero en pie. Y el museo testimonia los horrores del Holocausto. La comunidad nipona es muy respetuosa, muy educada, siempre saludan con una reverencia, dan las gracias en repetidas ocasiones, arigató, acompañado de una amplia sonrisa, extremadamente silenciosos en su comportamiento, excepto para comer, donde está bien visto hacer ruido, señal de estar disfrutando de la comida. Y ahí obviamente tuvo que hacer las armas necesarias en el uso de los palitos, ¿no? Porque sí o sí se come con palitos, sí o sí. Yo siempre llevo en los viajes una cucharita y un tenedor, pero me negué a utilizarlo. Digo, estoy en Japón, tengo que aprender a usar los palitos. Y te digo, Jorge, que al principio me costó. Pero bueno, hay que ayornarse y acoplarse a la cultura, ¿verdad? Claro. Luego lo logré. ¿Sí? Ahora debo haber perdido la práctica nuevamente. Y en Japón también rige, como en otras culturas asiáticas, el rígido hábito de quitarse el calzado antes de ingresar a algún recinto, ¿verdad? Continúo, enlazo nuevamente la costa del Mar de Japón o Mar Oriental. Al norte de Tottori se despliegan unas dunas enormes, las únicas de Japón, formada hace miles de años. Y empiezo a observar por la costa las funaya. Las funayas son las casas típicas de los pescadores, erigidas sobre el agua a través de pilotes, y ellos amarran los botes por debajo de las mismas. Muy notorio también. Bueno, un tifón, recuerdo que comienza a azotar el territorio, y esas tormentas tropicales no son para tomar a la ligera, así que debo detenerme y buscar refugio. Recuerdo que fueron unos 4 o 5 días de lluvias torrenciales y vientos intensos. Luego finalmente aparece un cielo diáfano y continúo la marcha. Llego a Kioto. Kioto significa capital, estatus que mantuvo durante varios siglos hasta fines del XIX. Kioto es la ciudad de los 2000 templos, pero también de los palacios, enormes santuarios. Y ahí también observo a las geishas, las artistas femeninas ataviadas con sus kimonos, ¿verdad? Posteriormente bordeo el monte Fuji, la mayor altura y emblema de la nación, que raya casi los 4.000 metros de altura. En realidad son 3.776 metros. Y de ahí ya estoy cerca de Tokio, la capital. En el área metropolitana viven más de 37 millones de personas, lo que la convierte en la mayor aglomeración urbana del mundo. ¡Qué locura! Sí, ajetreada, intensa, con una suerte de equilibrio entre el pasado y el futuro, contrastando rascacielos con templos, y también es hogar de los multitudinarios centros de compra, ¿verdad? Electrónica, lo que se te ocurra. Y ahí también se encuentra Shibuya, el paso de cebra más congestionado del mundo. Es algo increíble, Jorge. Uno cruza por ahí, hay una multitud de personas que van y vienen, y nadie se toca. Tokio nocturno también es precioso. Como en todo Japón, ellos aman el tango, y en Tokio no faltan las expresiones tangueras, ¿verdad? Así que ahí me sentía como un poquito como en mi tierra. Claro. Y en los mercados es imposible no degustar sushi
y algún que otro vasito de sake, la bebida también Claro. tradicional y típica. ¿Con el idioma cómo te arreglabas? ¿Con inglés? Esa es una buena acotación, porque solo un pequeño porcentaje de la población nipona habla inglés, a pesar de que hubo una ocupación norteamericana luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero afortunadamente las señales de tránsito sí son bilingües. Pero bueno, ellos son muy amables y siempre tratan de ayudarte, así que de alguna forma uno logra hacerse entender. Y bueno, en Tokio tengo que vender la moto. Yo siempre digo que 4 ruedas mueven el cuerpo, pero 2 movilizan el alma. Claro. Y bueno, me tengo que despedir de Japón, así que abordo un avión que hace 2 escalas, la primera en Doha, la capital de Qatar, y la segunda en Sao Paulo, Brasil, para finalmente depositarme en Buenos Aires. Eso cierra el periplo de un viaje de unos 30.000 kilómetros por 18 países a lo largo de casi un año. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que hemos viajado un montón y he disfrutado del viaje como si hubiese estado... Te agradezco mucho, Jorge. Subido arriba de la moto. Una pregunta que me ocurre hacerte, ¿no? Esa especie de lobo solitario. Sí. ¿Cómo llevas esa vida así? ¿O esos regresos a casa sin que nadie espere? ¿Es una opción que, digamos, te costó hacerla o naturalmente? No, se fue dando en forma natural, Jorge, porque yo mis primeros viajes en moto lo hice con amigos. Pero luego para viajes de largo aliento, como yo suelo denominarlos, conseguir un compañero de viaje es complejo. Sí, sí. Sobre todo si hay una cuestión familiar y laboral. Entonces, hice experiencia previa con amigos y luego viajar en solitario realmente me reconforta también, Jorge, con sus pros y sus contras. Porque cuando hay adversidades uno está solo. Claro. Pero felizmente siempre la gente es solidaria y bueno, si no hay que sobrellevar los malos momentos, que afortunadamente son pocos, y eso te fortalece y te impulsa a seguir adelante, ¿verdad? Bueno, y hablando de seguir adelante, ¿qué tenés en mente? Porque queda poco por recorrer. Recorriste prácticamente todo el mundo. Sí. En tu mente, ¿qué plan se está Jorge, gestando? Porque algo se debe estar gestando. Claro, tengo algunos viajes pendientes. Obviamente que todo este tema de la pandemia es un tema complejo, Jorge, ¿no? Claro. Y hay que ser respetuoso con eso, y a veces creo que hoy todavía no están dadas las condiciones para hacer un viaje extremadamente largo. Sí tenía intención de llegar a Iquitos, que es el nacimiento del Amazonas. Eso está en el medio de la nada, ahí no hay ruta, hay que acceder a través de una embarcación. Obviamente sí, la aproximación la haría en moto y luego en barco, ¿verdad? Ese es uno de mis sueños. Y el otro es conocer la Antártida, el 6º continente. Obviamente no en moto, pero también ahí me encantaría retornar a Ushuaia, luego vía embarcación a Antártida y por supuesto volver nuevamente a lomos de la motocicleta. Esos son 2 de mis futuros viajes, Dios mediante. De materias pendientes. Exacto. Y después obviamente siempre quedan lugares para conocer. Por ejemplo, Nueva Zelanda no lo pude hacer, y así hay varios países que quedaron un poquito desperdigados y sueltos. Claro, pero bueno. Pero en definitiva ha recorrido el mundo. Sí, la verdad que yo le estoy inmensamente agradecido a Dios, a mi familia, a mis afectos y a la gente anónima que siempre te ayuda, Jorge, porque sin ellos tampoco llegas a ningún lado. Claro. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, muy amable por tu convocatoria, y bueno, cuando desees tengo también varios viajes por Sudamérica que podemos relatar más adelante. Pero ahora no vamos a agobiar a la audiencia, ¿verdad? No. Muchas gracias. El agradecido soy yo, Jorge, muy amable.